Continuamos con Apocalipsis capítulo 21 y hoy estaremos finalizando el capítulo 21, que es la clase 46, y vamos a ver la ciudad que Dios ha preparado, que es la que desciende del cielo, la ciudad espiritual, la ciudad celestial. Y he titulado hoy, la clase de hoy, Bendiciones Espirituales. Cuando las bendiciones espirituales de los creyentes, de los santos, al fin se hacen tangibles, podemos esperar aquel día cuando nuestras bendiciones que están ocultas en Cristo Jesús van a ser tangibles y podamos heredar entonces todas aquellas promesas que el Señor nos dio. Y acá vamos a ver acerca de la ciudad. Nos quedamos en el versículo 8, donde se nos da esta lista. El capítulo 21 empezó sobre los nuevos cielos y la nueva tierra que vio Juan y que lo antiguo había desaparecido, y vio a esta ciudad santa. Yo les pedí que lean Apocalipsis 17, 18 para ver este paralelo entre aquella ciudad, la Gran Babilonia, con esta nueva ciudad, y también la figura de la ramera con la figura de la novia preparada para las bodas del Cordero, ¿no? Eso fue lo que estuvimos hablando. Y entonces el versículo 7 dice que todos aquellos que son los que estoy en el capítulo 21, ¿no? Todos aquellos que conquistas van a heredar todas estas bendiciones, ¿no? Y Dios será nuestro Dios y seremos hijos de Él. Esto tiene que ver con lo que ya hemos visto, las promesas que se da al final de cada iglesia. Pero versículo 8 tenemos una alerta, una gran alerta o advertencia. Y acá los cobardes no son gente tímida, gente que no les gusta hablar en público. Acá los cobardes son aquellos que cuando tienen que escoger entre amarse a sí mismos o dar la vida por Jesucristo, deciden amarse a sí mismos. Los cobardes son aquellos que cuando la fe, su vida es puesta en peligro por la fe en Cristo, o no seamos tan radicales. Acá específicamente está hablando de la persecución de aquellos que sufrían muerte por ser creyentes. Pero hablemos más a nuestro contexto. Si compartir la fe en Cristo con mi familia o el ser creyente dentro de mi hogar me va a ocasionar problemas, y yo decido, para mantener la paz, mejor sigo lo que los demás siguen, soy un cobarde. Si en el ministerio de la iglesia, y tengo, por ejemplo, aquellos que son pastores, ¿no? Pensando en ellos, tienen la oportunidad de predicar la palabra, proclamar la palabra, pero deciden, para no levantar marea y olas y mantener la paz, predicar cosas que no ofendan, entonces un cobarde. Acá la cobardía tiene que ver qué amas más, el servir a otros para ganancia propia o el servir a Cristo a pesar de que te cueste el menosprecio, el abandono, la persecución o que te tilden de loco, fanático, lo que sea de los demás. Entonces la perseverancia de los creyentes es ¿a quién amas más? ¿A Cristo para sufrir por Él, lo que significa vivir realmente el cristianismo? ¿O te amas a ti tanto que prefieres ser un camaleón que se acomoda a las circunstancias, a la familia para mantener la paz y no agitar a nadie? Y acá entonces el versículo 8 es una advertencia que los cobardes que dan la espalda a Jesucristo, o sea, no siguen viviendo o siguiendo al Señor, aquellos que son infieles a Él, los corruptos, no los homicidas, los inmorales, aquellos que tratan con demonios, ídolos y mentirosos. Ya vimos en el Evangelio de Juan, aquellos que su vida es caracterizada por mentira, están destinados a la segunda muerte, que es la separación eterna, el infierno, una advertencia. Versículo 9, ahí nos quedamos. Uno de los 7 ángeles, dice el versículo 9, y vino uno de los 7 ángeles, tengo la versión de las Américas esta vez,
que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo. Recuerden que el Apocalipsis habla de 7 copas, 7 trompetas, ¿no? Que hemos estado estudiando, y las plagas. Habla también de las plagas que hemos visto, es un paralelo al Apocalipsis, diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y hemos visto a través del principio del Apocalipsis figuras de lo que es la iglesia. Hemos visto una figura de la iglesia como aquella representada en los mártires debajo del altar, una iglesia martirizada, perseguida, no abrazada por el sistema del mundo cuando sigue a Jesucristo. Hemos visto a una iglesia victoriosa como un ejército que se presenta de las 12 tribus de Israel. Hemos visto a una iglesia perseguida cuando se habla del ministerio de estos dos, por ejemplo, profetas, estos profetas que son muertos, ¿no? Y perseguidos, que equivale al ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de los profetas del Antiguo Testamento. Hemos visto a una iglesia como una ciudad hermosa, que ahora vamos a ver como una ciudad hermosa, una iglesia como una mujer, una novia preparada para la boda. Y a través entonces del Apocalipsis vemos diferentes imágenes que Juan presenta de la iglesia del Señor. Y en todas ellas vemos que no es una imagen de color de rosa, de unicornio, de una iglesia tranquila que no va a sufrir. En todo ella vemos el mensaje que la iglesia, cuando vive la fe en Jesucristo y es fiel hasta el final en ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia va a sufrir persecución. La iglesia va a sufrir hostilidad de la sociedad. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y es por eso que Juan, al alentar a estas 7 iglesias que le escribe las cartas, les dice, pónganse a cuenta, arrepiéntanse, por lo menos a 6 les dice, arrepiéntanse de no tener amor, o sea, de regresar a su primer amor, de sus malas obras, de la inmoralidad, y regresen a ser la iglesia que Dios las redimió, las compró para que sean. Una iglesia que se debe dedicar completamente a predicar a Jesucristo y a ser reflejo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros como iglesia continuamos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un gran peso de responsabilidad. Y acá entonces es uno de los ángeles le presenta, y recuerden que el ángel es el mediador que siempre le está presentando, interpretando a Juan, y dice que él fue en espíritu y lo llevó a un gran monte grande y alto. ¿Ok? Y en ese monte le mostró entonces una gran ciudad santa, ¿no? De Jerusalén, que descendía del cielo. Y esta es la Jerusalén celestial. Ahora, en el Nuevo Testamento hay pasajes como Hebreos capítulo 11, versículos 9 al 15, dice, por fe, hablando de Abraham, por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, como en una tierra extranjera, viviendo en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque estaba buscando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba lo que Dios le dio físicamente acá. La tierra de Canaán, eso era una sombra de una realidad espiritual, así como el tabernáculo era una sombra de una realidad espiritual, como hemos estudiado en Hebreos. La ciudad, Canaán también, la tierra prometida, era una sombra de aquella tierra que el mismo escritor de Hebreos dice que persistamos en la fe para que podamos entrar. Hebreos capítulo 11, versículo 9 al 10. El mismo autor de Hebreos en el capítulo 4 habla que no dejemos de creer, porque como los israelitas fueron incrédulos en el desierto y probaron a Dios y no entraron a la tierra de la promesa, ¿no? Y nos insta a nosotros que no sigamos ese ejemplo, sino que mantengamos firme la promesa en nuestra fe, porque estamos todavía por esperar aquella gran ciudad. Esa es la promesa. En el mismo capítulo
11 de Hebreos, versículos 15 y 16, salto, dice, y de hecho, si hubiera estado pensando en ese país del que salieron, habrían tenido la oportunidad de regresar. Pero como desean un país mejor, es decir, uno celestial. Por lo tanto, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios porque les ha preparado una ciudad. Eso era parte de la promesa que Dios le iba a dar a Abraham y a su simiente, o sea, a los creyentes, les iba a dar una ciudad espiritual preparada. Y la que Dios le dio a Abraham para formar a la nación de Israel era solamente una sombra de lo glorioso que venía, que era la misma presencia de Dios habitando con el hombre. Entonces, la Jerusalén terrenal fue pecaminosa y fue destruida. ¿Okay? Eso es lo que vimos en el capítulo 11 del Apocalipsis. Pero la ciudad celestial, la Jerusalén celestial, es la Jerusalén que Dios da, o el país celestial que Dios da, como el lugar donde Dios finalmente mora con su pueblo en los tiempos finales. Y de eso nuestro Señor Jesucristo habló en Juan 14, cuando habló de que va a preparar lugar en las moradas celestiales, para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Se recuerdan que dice Juan 14, no se turbe su corazón? No, ni tengan miedo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y entonces comienza a hablarles que Él va a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros estemos. Y entonces el lugar que se presenta acá es la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la que Dios le dijo a Abraham, la que Dios habló a través de sus profetas, como Isaías, capítulo 65, versículo 17. Porque he aquí creo nuevos cielos y una nueva tierra, y las cosas anteriores no serán recordadas ni vendrán a la mente, ¿no? Hablando de nuevos cielos, nueva tierra. Capítulo 66 mismo de Isaías 22. Porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que hago perdurarán delante de mí, declara el Señor, y tu descendencia y tu nombre perdurarán. Entonces, hablar de nuevos cielos y nueva tierra, como empezó Juan hablándonos en el capítulo 21, y ahora nos presenta en un nuevo país, una ciudad, y es la Jerusalén celestial. ¿Okay? Eso es lo que se nos está presentando. Ahora, a manera como estoy en el capítulo 21 de Apocalipsis, regresamos. Versículo 9, y esta ciudad es la esposa del Cordero, la novia. Recuerden que el Cordero es nuestro Señor Jesucristo. Y el título del Cordero tiene que ver con sus sacrificios, provisión para nosotros, ¿no? Y me llevó en el Espíritu a un monte y vio a la santa ciudad Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Esto es muy importante, porque en el transcurso de la historia los hombres han tratado de construir una ciudad para sí. Desde Babel, los hombres construyendo ciudad. Esta es una ciudad que Dios es el que ha construido. Dios es el fundador y arquitecto. Dios es el que construye para nosotros, no nosotros para Él. Y es por eso que las precisiones del tabernáculo que Dios dio a Moisés, miren cómo todo está conectado. Dios le dice a Moisés una y otra vez en Éxodo, ¿no? Capítulo 25, cuando le da las medidas del tabernáculo, asegúrate que todo sea según el patrón y las medidas exactas que te doy. O sea que Moisés no tenía libertad para ser creativo, en formar como tu mente creativa y artística, ahí hazme un lugar de adoración, te lo dejo a tu criterio. Dios le dio el patrón y las medidas exactas sobre cómo iba a ser el tabernáculo y todos los artículos adentro. Y uno dice, pero ¿por qué el Señor tan preocupado en que todo sea exacto? Porque Dios le estaba enseñando al pueblo y a Moisés de que lo que Él hace es algo que Él hace y no que nosotros hacemos. Tiene que ser según Él y no según nuestros gustos o nuestra gana o nuestra forma, ¿no?, de crear cosas. Era su ciudad, era su templo, era su morada, su vivienda, y la manera como nos acercamos a Dios es según los términos de Dios y no según mis términos. ¿Okay? Entonces esta es la ciudad que descendía de Dios, ya no de los hombres, como hemos visto a estas ciudades, ¿no?,
Babilonia, Roma, los 10 reyes, todo esto es ciudad de hombres. No, esta es la de Dios. Y tenía, entonces versículo 11, miren, voy a leer rápido porque les voy a describir brevemente de qué está hablando. A ver si ustedes traen a mente a qué suena. Y tenía la gloria de Dios, no de hombre. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, no porque necesitaba protección, sino que indica otra cosa. Y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Okay? Los 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles del Cordero. Como vimos, los 144,000 de las tribus de Israel. Y es la formación del pueblo de Israel, ¿no? Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Esto suena a Ezequiel capítulo 40 al 48. Y la ciudad estaba sentada en forma de cuadro y su longitud es igual que su anchura, y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios, su longitud, anchura y altura son iguales. Ahí está describiendo algo muy interesante que vamos a ver. Y midió su muro 144 codos, suena como los 144,000, ¿no? Que es un número completo, perfecto, según medida humana, que es también de ángel. El material del muro era jaspe y la ciudad era de oro, puro semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto sardónice, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio y el 10º crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era de una sola perla, y la calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente, y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues ahí no habrá noche. Y traerá a ella la gloria y el honor de las naciones. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ok, descripción de la ciudad. ¿A qué suena? Cuando habla esto de piedras preciosas y se da como jaspes y todo esto, esto hace referencia, obviamente está hablando de la gloria de Dios, la magnitud de Dios. Cuando uno lee esto se queda con ¡wow! ¡Qué esplendoroso! Porque es Dios lo que hace esta ciudad esplendorosa. Pero interesantemente, estas piedras preciosas están relacionadas a la vestimenta del sumo sacerdote, específicamente cuando se ponía la parte encima, la parte del vestuario que se llamaba el turín y el urín del sacerdote, que era como un tablero impregnado sobre la parte de su túnica blanca del sacerdote, y era un tablero que tenía 12 piedras preciosas, y cada una de esas piedras representaba cada tribu de Israel. Entonces, cuando se trataba de buscar la voluntad de Dios, es como Dios le habló a su pueblo. Cuando se trataba de buscar la voluntad de Dios sobre qué tribu hace qué, o quién debe de ir primero a guerra, etcétera, cuando se trataba de la vida diaria del pueblo, Dios se comunicaba encendiendo a través de esas piedritas. Ahora, muchos dicen, bueno, esto es como magia, esto es como ocultismo. No, Dios usó un tipo de lenguaje para que el pueblo en su estado infantil de fe pueda entenderlo. Otra manera de explicarlo es así. Si yo me pongo a hablar con un niño de 2 años y quiero describir al niño, por ejemplo,
cómo se hace algo, voy a usar un lenguaje muy infantil. No voy a usar un lenguaje académico ni un lenguaje adulto. Voy a usar hasta balbuceos o quizás haga palabras que el niño me entienda para que pueda entender el mensaje que le estoy transmitiendo. Entonces, para que el pueblo aprenda a depender de la dirección de Dios, porque esa es la idea, Dios le dio ese abecedario infantil, porque era la manera como el pueblo entendía en aquel tiempo. O sea, Dios se comunicó al nivel del pueblo. Dios no se comunicó a nivel de un pueblo del siglo XXI, sino a cómo estaban 1500 años antes de Cristo, cómo la gente entendía las cosas. No para decir que el humano era menos inteligente ni nada, sino que Dios se comunica al nivel de ellos. Y estas eran las piedras preciosas, representaba el pueblo de Dios. Esas piedras preciosas. Acá Juan le está diciendo, el ángel le está diciendo a Juan que esta gran ciudad, aquella cosa que representaba la voluntad de Dios en los sumos sacerdotes, como Dios se manifestaba, lo va a tener esta ciudad. Y entonces descrita en todo esplendor. Los nombres escritos tanto de las 12 tribus de los hijos de Israel, porque de ahí nace el pueblo de Dios, nace de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros como gentiles somos injertados, como dice Pablo en Romanos 11, en el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? Del pueblo israelita, aquellos que confían en Jehová y han abrazado a Jesucristo. Ese es el pueblo de Dios, porque Pablo en Romanos capítulo 4 hace todo un argumento que el judío, empieza del capítulo 2, el judío no es aquel que se circuncida, él físicamente, el que tiene una genealogía. Eso obviamente ayuda y le da ventaja al judío, pero el verdadero judío es aquel que es circuncidado de corazón, aquel que obedece a Dios. Y es por eso que en el pueblo judío o hebreo de Dios antiguo podían haber como Ruth la Moabita injertos que formaban parte del pueblo de Dios. Tamar, la cananea, ¿no? Y muchos ya hasta Betsabé, la mamá de Salomón, gente que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, fueron injertados porque el fin de Dios era usar a Israel para traer la salvación a todo el mundo. Entonces, ¿quién es el pueblo de Dios? En el Antiguo Testamento, aquel Israel espiritual, porque no todo Israel era de Dios. Aquel Israel espiritual, aquel remanente. Hoy en día lo conocemos como la iglesia, el Israel espiritual de tanto judíos como gentiles que Dios ha hecho un solo cuerpo. Efesios 2, ¿no? Entonces la ciudad hermosa, esplendorosa, compuesta sobre las bases de los hijos de Israel. Le debemos a los judíos, a los hebreos nuestra herencia. Si conocemos a un judío, un hebreo, debemos de tener la pasión por compartir el evangelio de Jesucristo y orar por su salvación, porque eso es una gran bendición, ¿no? Eso debería ser nuestro deseo. Y los 12 apóstoles, el fundamento de donde Dios ha construido su pueblo espiritual, ¿no? Estamos hablando de la nación espiritual, el cimiento. Los nombres y los apóstoles están relacionados al Cordero, al que dio su vida, nuestro Señor Jesucristo. La vara de medir de oro, versículo 15 en adelante. Tiene que ver en Ezequiel capítulo 40 al 48, la parte final de Ezequiel, si lo quieren leer después o escuchar también. Jeremías también habla de esto en el capítulo 31, pero cuando habla Ezequiel sobre, Dios le dice, mide el templo, Ezequiel capítulo 40 al 48, le está diciendo Dios a Ezequiel, básicamente, que Dios va a restaurar a su pueblo. Y la manera como el pueblo iba a ver su restauración es que Dios iba a reedificar su templo con la segunda venida o con la venida de los judíos del exilio de Babilonia, que Dios lo cumple bajo el imperio del rey Ciro de Persa, cuando se da el edicto que los judíos pueden regresar a su ciudad para edificar el templo
y edificar sus muros. Ahí tenemos el libro de Nehemías, Esdras, Ageo y Zacarías, que dan testimonio sobre lo que sucedió post-exilio. También está el libro de Miqueas. Entonces, cuando Dios le dice, mide la ciudad, ¿qué es lo que Dios le está diciendo? Yo voy a restaurar a mi pueblo, voy a restaurar Jerusalén, voy a restaurar mi templo. Dios va a cumplir su promesa. Ahora, Dios cuando presenta a Juan, mide la ciudad, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Yo he restaurado a mi pueblo, yo he cumplido mis promesas. Lo que el pueblo de Israel esperaba tangiblemente con su ciudad y con su templo, ahora yo lo he cumplido con la ciudad espiritual o la ciudad celestial, la Jerusalén, y con mi pueblo celestial o mi pueblo que me sigue, ¿no? Ahora he cumplido porque he restaurado mis promesas. Ven el paralelo, para no confundirnos. Para no confundirnos. Entonces, el propósito de medir la ciudad para Juan era para poder corroborar a Juan con lo que había dicho Ezequiel, Jeremías y Zacarías, que Dios va a restaurar a su pueblo, y ahora Juan ve la ciudad, ya medida todo, Dios diciendo, ya restauré a mi pueblo, ya restauré a mi ciudad espiritual. Y es lo que estamos viendo acá en el capítulo 21. En otras palabras, las promesas de Dios se han cumplido. La profecía del fin de los tiempos se ha cumplido y la medida es, miren cómo Dios lo ha hecho, ¿no? La ciudad se halla establecida en cuadro. Era un cuadrado. Saben que interesantemente el lugar santísimo, el tabernáculo estaba dividido en tres. El patio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el altar. El altar era un cubo. El lugar santísimo era un cubo perfecto y el altar era un cubo. Así que esto está relacionado cuando habla de un cuadrado, un cubo perfecto, que tiene que ver con la perfección de Dios. Esto era la perfecta ciudad espiritual que Dios había construido para su pueblo. ¿Okay? De eso está hablando. No hay templo porque Dios es el mismo templo, es la razón. ¿Okay? Dios ha cumplido. 12,000 estadios, cuando se menciona a estos, recuerden que son 2 múltiplos de 12 y se representa una medida perfecta para indicar el gozo perfecto, la comunión perfecta entre Dios y su pueblo, simbolizado en un cubo perfecto. No es que vamos a vivir en un cubo, pero está hablando de perfección. Y los judíos entendían esto porque esto tenía paralelos con su tabernáculo, con su lugar santísimo, con las piedras preciosas del sacerdote. Para nosotros es cosa nueva, pero el judío al escuchar esto entendía, esto tiene que ver con la perfección de Dios y ahora Dios lo ha hecho para nosotros. Dios nos ha hecho la ciudad perfecta. Dios ha hecho todo nuevo para nosotros. El material, versículo 18 al 20, el grupo de piedras, obviamente eran las joyas del efod del sumo sacerdote, es como se llamaba, ahora se me vino el nombre. Eso está en Éxodo 28, del 17 al 26. ¿Okay? Se habla del efod y las joyas. Éxodo 28, del 17 al 26. No busquen joya por joya, pero habla del material precioso, ¿okay? Que representa el esplendor del material. El esplendor, ¿okay? Que viene de Dios. 12 puertas y en cada puerta había una perla. Una perla, precioso, esplendoroso. La majestad de Dios ahora con nosotros. Ya no estamos hablando de una ciudad humana donde se caracteriza por la opulencia humana, ¿no? La ciudad humana, por su opulencia humana, la vemos en el comercio, en la fuerza militar, la ciudad fuerte, humana. Dios describe su ciudad en términos de preciosura. Pero al describir esta nueva Jerusalén, ¿qué es lo que está describiendo? La Jerusalén celestial. Está describiendo a la novia al mismo tiempo. ¿Ven ahí? Cuando dice, me mostró y vi a la novia y después vio una ciudad. O sea que literalmente no estamos hablando de una ciudad física,
sino que se está describiendo la perfección que va a ser la novia de Cristo, la iglesia, la nueva Israel, cuando habite con Dios va a ser más esplendorosa y más bella que cualquier ciudad que ha existido en la historia de la humanidad, porque Dios es el Dios que la ha edificado. Y va a haber nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra. Y no va a haber necesidad de sol ni de luna, porque es la gloria de Dios la que la ilumina. Y la del Cordero. Ahí vemos la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? No necesitamos los astros porque ellos van a ser los que nos iluminen. Versículo 24, las naciones, esto tiene que ver con las profecías del Antiguo Testamento. Las naciones dice que andarán en luz de ella y los reyes traerán su gloria, su honor. Las naciones, Salmo 72, versículo 10 al 11, Isaías 49, 60, habla que todos los pueblos de la tierra, todos los tribus y naciones conforman el pueblo de Dios. Es que esta es la misma imagen que tenemos después que vimos los 144,000 en el capítulo 7, dice que vio una gran multitud de toda lengua, toda etnia, toda nación. ¿Se recuerdan que eso es la otra figura? Acá la tenemos. Todas las naciones representadas, porque está describiendo a su iglesia, que ya no es de los hebreos o de los judíos, pero ahora comprende, el evangelio ha alcanzado a todos. Y todos nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Okay? Sus puertas de esta ciudad nunca se cierran, no habrá noche. Obviamente la oscuridad es una metáfora para el mal, la luz representa, son contrastes teológicos, pero la luz representa, ¿no? Dios es luz, el andar en la luz. Pero acá está hablando que las puertas que nunca se cierran representa la apertura o la disponibilidad de Dios para todos. No hay obstáculos para estar gozando de la presencia de Dios. No hay temor a ser atacados por ejércitos que vengan a subyugarnos, como lo era en el primer siglo. Y termina diciendo que ninguna cosa inmunda jamás, ¿no?, será parte de ella, ni el que practica abominación ni mentira, porque Dios ya había tratado con el problema del pecado. Ahorita nosotros, los creyentes, estamos trabajando en nuestra santificación, ¿no? Cada día vivimos más para Dios y morimos más a la carne. Esa es la idea del caminar cristiano. Cuando estemos en la presencia de Dios ya no vamos a tener pecado en nosotros. Vamos a ser puros y realmente santos en la práctica. Y entonces, como no va a haber pecado en nosotros, no va a haber maldad en nosotros. Y no va a haber oportunidad para practicar el mal. Porque viviremos como cuando Dios primero creó al hombre y a la mujer, en un estado puro, inocente. Dios sacará la maldad completamente de nosotros. Hacia allá vamos, esa es nuestra meta. Entonces, cada día que vivimos en la práctica, debemos de abandonar y despojarnos del viejo hombre y matar el viejo hombre y producir frutos, el fruto del Espíritu Santo, y andar en el Espíritu y caminar en el Espíritu es la manera como estamos matando y aniquilando la vieja naturaleza en nosotros, nuestra responsabilidad. Pero al mismo tiempo Dios entonces trabaja y obra a través de su Espíritu Santo para formarnos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que no va a haber más cosa inmunda, porque ya no habrá pecado en nosotros. A diferencia cuando Dios salvó la humanidad a través de Noé y su familia, todo pecador murió, excepto Noé y su familia, pero cuando Noé y su familia empezaron a vivir en esta tierra que Dios había rescatado de la maldad del hombre, vemos el pecado en el corazón de Noé, se embriagó, y el pecado en el corazón de su hijo, ¿no?, Cam, que vio a su padre desnudo. Y hubo una desvergüenza ahí. El pecado lo traían consigo, porque el pecado está dentro de nosotros, no está afuera. Nosotros contaminamos la sociedad, nosotros. Acá en esta nueva ciudad ya no tendremos el pecado en nosotros porque Dios ya no habrá glorificado y seremos completamente en la práctica santos.
sin pecado. Y es por eso que no va a haber más abominación ni mentira. Y termina entonces diciendo que aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida o registrados, esto tiene que ver con el registro público, como nosotros, si quiero sacar mi partida de nacimiento, voy a registros públicos. Aquellos que no han sido registrados quedan como, no son reconocidos como gente viva. Registro, entonces este es el registro público celestial de aquellos que son salvos, que han sido lavados por la sangre del Cordero, que son seguidores del Cordero, que están en la fe del Cordero, que persisten y no son cobardes, ¿no? en el testimonio del Cordero. Nuestro nombre está escrito. Podemos estar seguros. Si hemos creído y estamos en Él, nuestro nombre está escrito. Entonces cuando venga los nuevos cielos y la nueva tierra, cuando allá se pase lista, yo a mi nombre responderé. Voy a parar ahí. La próxima semana, entonces, Dios mediante, vamos a ver la conclusión del Apocalipsis. Hemos visto la total desaparición del mal. Esto es lo que va a caracterizar la nueva era, la nueva ciudad, los nuevos cielos, la nueva tierra, llena de justicia, ¿okay? Llena de justicia. Todas son metáforas que hemos visto, metáforas del Antiguo Testamento que simbolizan la perfecta redención divina ahora culminada tangiblemente cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Las promesas de Dios se cumplirán. Lo que los profetas hablaron acerca de algo terrenal y tangible, Dios dice, no se aferren a eso porque hay algo mejor todavía. La Jerusalén espiritual. Gracias a Dios por este libro, vamos a comentar y la próxima semana entonces con el capítulo 22 y nos vamos preparando para empezar Romanos, ¿no? A medida que vamos avanzando.